Bien, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar. Les saludo con mucho gusto. Realmente, bueno, iba a decir que iba a ser un tema breve, pero mejor no me comprometo. La ventaja de estos espacios es que cada quien, mira, una prima querida que se conecta, familia. Lo bueno de estos espacios, dicen que ya soy un youtuber, pero no, bueno, esas son etiquetas que no me importan. Lo que quiero es compartir. Les quiero ofrecer, regalar, compartir esta conferencia que me importa mucho, que se llama justamente Dios en la ciudad. Dios en la ciudad. 6 principios para proponer una fe con sentido. He de declarar, he de decir que esta conferencia me la pidieron para mi querida Luz María, mi hermana, me la pidieron para los responsables de la catequesis de adultos de la diócesis de San Juan de los Lagos. Y yo creo mucho en este lema que los lasallistas tuvimos hace poco, que se llama Más allá de nuestras fronteras. Ve más allá de las fronteras. Ante los muros construye una frontera o cava un túnel. Ante las fronteras, sé un muro o cava un túnel, sé un puente en las fronteras. Esa es la invitación. Por eso, aprovechando que es este espacio para personas responsables de la catequesis de adultos de la diócesis de San Juan de los Lagos, con quienes he compartido ya algunas veces, el padre responsable tiene algunos años que me ha invitado, se lo agradezco. Dios en la ciudad. La verdad es que dudé con el título porque pensaba decir Dios en su pueblo, Dios hoy. Lo que me interesa es cómo proponer la fe con sentido hoy. La verdad es una emergencia de la evangelización hoy. Desde hace tiempo los estudiosos de la pastoral, los estudiosos de la catequesis, los estudiosos de la fe, nos preocupamos porque no sabemos bien cómo proponer la fe hoy. Y van algunas pistas. Yo la verdad no tengo todas las respuestas, muchas veces tengo más preguntas que respuestas. Quienes han ido a mis cursos, clases, conferencias, talleres, saben que no me gusta jugar al sabelotodo. No creo, desconfío en los que todo lo saben. Lo que sí sé es que tengo pistas, propuestas que he construido gracias a mis encuentros con muchas y muchos de ustedes a quienes conozco personalmente. Van a continuación algunas pistas, 6 principios para proponer la fe con sentido hoy. Se trata justamente de proponer la fe con sentido, no de proponerla de una manera anticuada. Dios en la ciudad. Fe encorvada. Me gustaría que durante un primer cuchicheo pudieras escribirme a través del chat, ¿qué piensas de esto? ¿Se te ocurre alguna propuesta para proponer la fe con sentido hoy? ¿Nuestra fe estará encorvada? Bueno, este título, Dios en la ciudad, por eso me decidí por él, es de un estudio con el que me impresioné y por supuesto que te propongo. Es un estudio del gran González Cardedal, se titula así, Dios en la ciudad. Por favor, escríbeme en un primer cuchicheo. ¿Qué piensas de este título? Dios en la ciudad, nuestra fe encorvada. ¿Cómo proponer la fe con sentido hoy? Yo veo muchas mamás más que papás, veo más a mamás que a papás preocupados de cómo proponer la fe. Veo a muchos catequistas que dicen, bueno, pero ¿cómo les propongo la fe si no les importa? ¿Cómo proponer la fe con sentido? O en lugar de proponerles la fe, se las imponemos como antes. Lástima que ya no haya Inquisición.
¿Qué piensas de esto? ¿Cómo proponer la fe con sentido hoy? Cuchicheo inicial, escríbeme, yo aquí te leo. Como un propósito de vida, gracias, hasta el Colegio Nueva España, aquí en Arandas. ¿Cómo proponer la fe con sentido hoy? Con el ejemplo. Claudia, gracias. Les invito a escribir en el chat cómo proponer la fe con sentido hoy, cómo anunciar a Dios en la ciudad a las personas de hoy. Empezar por el ejemplo. Necesitamos ser más creativos, aterrizado sobre lo utópico, más propositiva, más formada, con alegría. Cómo proponer la fe con sentido hoy, cómo anunciar a Dios en la ciudad, cómo anunciar a Dios en los pueblos, cómo anunciar a Dios a las personas de hoy. Con optimismo, con amor al prójimo. ¿Cómo proponer la fe hoy? Ayudando al prójimo. Víctor, gracias. Sinaí, gracias. Jóvenes del bachillerato técnico, gracias. Eva, practicando obras de misericordia, te agradezco. ¿Cómo proponer la fe con sentido hoy? ¿Es lo mismo proponer la fe que imponer la fe? ¿Es lo mismo proponer la fe con paciencia, con caridad, dando testimonio? ¿Es lo mismo proponer la fe o todavía aplicará aquella categoría vieja siendo transparente? Gracias, Mauricio. ¿Aplicará aquella categoría de inculcar? ¿La fe se inculca o se propone o se impone? Se inculca, se propone o se impone. Mucha actitud, Alejandro. Bien, avanzamos. A mí me gustan los cuchicheos, es una técnica que aprendí de mi gran maestro Carlos Rafael Cabarrús, jesuita guatemalteco. Aprendí mucho con él. Me gustan por eso los cuchicheos, porque voy viendo el punto de partida. Les invito a que te invito a que desde tu casa nos recordemos que estamos en la presencia de Dios. Es una postura muy lasallista. Yo veo que están conectados muchas personas de La Salle y muchas otras fuera de La Salle. Saben que yo soy religioso de La Salle. Justo a mis espaldas está un cuadro que pintó mi querida amiga Evangelina García y me lo regaló el día. Esa foto es de cuando hice mi primera profesión como religioso y me la regaló el día que hice mi profesión perpetua. Es una pintura que me hizo. Para los lasallistas, la presencia de Dios es el fundamento. Vamos a recordar, te invito a que desde tu lugar, con respeto, toquemos nuestra frente, la sede de nuestro pensamiento, decían los griegos, nuestro estómago, la sede de nuestros impulsos, nuestro hombro izquierdo, la sede de nuestra ternura y nuestra debilidad, y nuestro hombro derecho, la sede de nuestra fuerza
y de nuestra capacidad también de ser agresivas, agresivos. Iniciemos este momento, continuamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te invito a unirte interiormente a esta oración. Jesús, acepto tu reto. Aquí estoy, Jesús, tomando conciencia cada vez mayor del reto que me lanzas, de ser un evangelizado que hoy evangeliza a otros, que hoy lleva tu buena noticia, evangelión, de salud, de salvación, de libertad verdadera. Estoy convencido, convencida. Tu palabra no es una palabra más, es la palabra que da luz, que lleva una vida de abundancia. Cada que anuncio tu palabra, debo provocar vidas más vivas, menos grises, menos tristes. Repito, cada que anuncio tu palabra, debo provocar vidas más vivas, menos grises, menos tristes. Si no, no es evangelio, noticia que produce alegría. Perdón por las veces que anuncio tu mensaje con puritanismo, con flojera, con falta de pasión, con falta de convicción, de que solo en ti encontramos vida en abundancia, vida eterna, pero que empieza aquí y ahora. Quiero ser misionero, misionera, apasionado, congruente, comprometido y alegre. No quiero ser un pobre creyente. No quiero ser un puritano que condena. No quiero ser un indiferente que cierra los oídos. Quiero ser un misionero apasionado de ti y contigo. ¿Qué resuena en ti de la oración? ¿Tienes algunas palabras? Vamos a ver las 5 primeras participaciones. De la oración, lo que resuena en mí es... Provocar vida, Claudia de Alba. Gracias. De la oración lo que resuena en mí es provocar vida. Gracias. Vamos a ver las tres más. Su profundidad. Gracias, Diego Arjona. Contemplación, comunicación permanente. Gracias, hasta mi querido Durango. Víctor, fortaleza. Última participación. Bien, renovamos nuestro compromiso con nosotros mismos, con Dios, de ser evangelizadoras, evangelizadores atractivas, atractivos, recordando aquella gran convicción: he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no una vida gris y triste. Nos unimos con el Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Van a continuación 6 principios para proponer la fe con sentido hoy. Bueno, le regalo esta historia de Kierkegaard que me impacté cuando la leí como punto de partida. El circo en llamas, Søren Kierkegaard, un filósofo danés. En un circo de Dinamarca, ya todo listo para la función,
el circo se enciende en llamas, un fuego arrasador. Corre, grítales a los pueblos que todo esto se quema, corran, corran. Todos se ríen de lo bien que actuaba el payaso, que ya estaba vestido listo para la función. El hincado lloraba, todos se quemaron. Dice Benedicto XVI en su libro El Credo Hoy, que a veces nos sentimos los evangelizadores, las personas que anunciamos nuestra fe a otros, mamás, catequistas, religiosos, las personas comprometidas con Dios. A veces nos sentimos como el payaso de Kierkegaard. Anunciamos una verdad, gritamos que si no reaccionamos nos quemamos, y las personas nos pueden ver como un payaso. Mira, qué bien actúa. Claro, es normal que mi mamá me hable de Dios, es su función. Cuando estamos anunciando una verdad profunda, pero podemos ser tomados como unos payasos, ser tomados como alguien que dice lo que tiene que decir de una manera súper seria, pero en el fondo no se nos cree. Podemos ser vistos podemos experimentar esta frustración de anunciar algo importante, pero ser tomados como personas que decimos eso más por tradición que por convicción. Primer gran riesgo a la hora de proponer la fe con sentido hoy. Las personas, los jóvenes, los adultos, nos pueden ver como personas incongruentes que anunciamos a Dios de una manera rutinizada, de una manera mecanizada, diría Erich Fromm en su libro Análisis de la sociedad contemporánea. La persona mecanizada hace lo que tiene que hacer sin cuestionarse si lo que hace tiene sentido. ¿Anuncio a Dios con pasión? ¿Anuncio a Dios con convicción? ¿O anuncio a Dios de una manera que ni yo me la creo? La verdad es que, como dice Chittister, si el fuego no arde bajo mis cenizas, la teóloga norteamericana en su libro Fuego bajo las cenizas, si la fe no es un fuego que arde bajo mis cenizas, no seré creíble. Seré un mecánico que habla de Dios de una manera moraloide, pero no convencida. Ese es el punto de partida. Van los 6 principios. Los que sabemos de pedagogía entendemos que para decir un contenido es importante tener puntos. Yo admiro a De La Salle, mi fundador. En las meditaciones construyó muchas meditaciones y no sé si puedo generalizar en este caso porque generalizar es peligroso. Casi todas sus meditaciones, y no es que todas, las divide en 3 puntos. A mí me gusta dividirlas en 5 puntos. En este caso, 6 principios para proponer la fe con sentido hoy. De tal manera que si tú tuvieras solamente los 6 puntos, ya tendrías una mina, una fuente de revisión y crecimiento. Primero, el punto de partida. Retorno a una palabra fundamental en la vida de la Iglesia: misión. Una palabra reprimida, sospechosa, silenciada durante mucho tiempo. Eso lo dice nada más y nada menos que el cardenal Lehmann, quizás el mayor especialista en Rahner. La palabra misión es una palabra reprimida, sospechosa, pero retorna a la vida de la Iglesia. En la Iglesia, cristianos en la puerta, ni entran ni deciden salir, en medio, ni un paso más adelante, y hasta el fondo, comprometidos y con frecuencia también puritanos y rígidos. El cardenal Lehmann nos esta analogía para hablar de cómo estamos los cristianos, los católicos, en la iglesia de hoy. Habla de los cristianos en la puerta, los que ni se salen ni dejan entrar a otros. Esos que bautizan a su hijo y vuelven a ir a la iglesia, vuelven a acercarse a la comunidad hasta que se casa a alguien, hasta que se muere a alguien. Son los cristianos en la puerta. Los cristianos en medio son los que van y cumplen los mandamientos. Bueno, cumplen
con lo estrictamente mandado. Ir a misa los domingos, confesarse una vez al año. Son los cristianos que se enojan si les pides un compromiso más. A mí déjeme en paz, que yo voy a misa los domingos. Son los cristianos los de en medio. Son las personas que no dan un paso más. Y los de hasta el fondo, dice, siento un poco de risa con esto, son los cristianos más comprometidos. Podemos ser los catequistas, los religiosos, los sacerdotes, las religiosas. Vi a varias religiosas conectadas, qué gusto. Vi a alguno o dos sacerdotes. Los cristianos del fondo, dice el cardenal Lehmann, son los más comprometidos, apasionados y con frecuencia pueden ser los más puritanos. Tengamos mucho cuidado, los cristianos más comprometidos, porque estar más cerca de Dios, cerca entre comillas, no nos hace mejores que los demás, ni peores. Cuidado con sentirte mejor que otros, eso es soberbio. Y cuidado con sentirte peor que otros, eso es acomplejado. Yo no soy más que tú ni menos que tú, ni igual que tú. Valemos lo mismo. Es una fórmula que repito mucho, que tomo de Nathaniel Branden en su libro Psicología de la Autoestima. Tener autoestima no es sentirme mejor que tú, eso es soberbio. El soberbio es un herido que necesita pisar para sentirse mejor. Dice Lise Bourbeau en su libro Las 6 heridas que impiden ser uno mismo. El soberbio es un herido que necesita pisar para sentir que vale. El acomplejado es alguien que se siente menos que otros. El acomplejado es alguien que malentendió la virtud de la humildad. Estoy dando muchas terapias telefónicas últimamente y estoy dándole terapia a una persona a un paciente que piensa que ser humilde es ser acomplejado. Piensa que a Dios le gusta cada que se humilla ante otros. No, al Señor Jesús nunca lo escuchamos invitarnos a ser gente que se humilla. Cuidado, ¿qué cristiano soy? Los de la puerta, esos que tienen un catolicismo nada más sacramental de algunas veces en la vida, del centro, esos incomprometidos que ni entran ni dejan pasar, o de hasta el fondo. Esas cristianos, esos católicos somos valiosos, son valiosas, pero cuidado con la tentación del puritano. Segundo, protagonistas del acontecimiento. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, tocamos el verbo de la vida. Primera de Juan. No hablamos de una gran teoría, de una idea, Dios de los filósofos. Pascal. Evangelizador, narras la experiencia de una persona viva caminando con nosotros. Sí al Dios de Jesucristo, no al Dios de los filósofos. En la solapa del abrigo de Pascal encontraron un papelito que decía: creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Jesucristo, no en el Dios de los filósofos. Este es el segundo principio. Para proponer la fe con sentido hoy hay que proponer a Dios como una persona viva caminando a mi lado, no como una teoría, como una moral, ni como una gran idea. Propongo a Dios como una persona viva caminando conmigo, no como una teoría ni como una moral. Como el Dios de Jesucristo, no como el Dios de la abuela, el Dios del catequista. Cuidado con las deformaciones de Dios. Hay un impactante libro, Matar nuestros dioses, las deformaciones de Dios. Necesitamos constantemente estar purificando nuestras idolátricas, nuestras deformaciones de Dios, porque a Dios lo podemos utilizar como medio de sometimiento, dice Mardones en este texto. No prohibido utilizar a Dios como medio de sometimiento,
Prohibido utilizar a Dios como tapagujeros de nuestro fracaso. Dice Dietrich Bonhoeffer en su libro Resistencia y Sumisión, un teólogo asesinado en los campos de concentración. Así, prohibido utilizar a Dios como tapagujeros de nuestro fracaso. Y es que cuando más fracasado me siento, más se me antoja echarle la culpa a Dios de mi fracaso. Entender que mucho de lo que vivo es consecuencia mía o de otro, pero Dios no es el tapagujeros de mi fracaso. Empiezo a pasar de una fe infantil, mágica, voy a decir una grosería, puede ser que caiga mal, pero no me importa. Hay que tener el valor de ser un poco contracorriente. Me encanta cuando me hablan algunas amigas, amigos y me dicen, es que me encanta esto, pero me cayó muy gordo esto. Tienes derecho de criticarme. Los que nos atrevemos a hablar a los demás necesitamos una dosis de antipatía, dice Sabater en su libro El valor de educar. No está mal que le desagrade algo de lo que pienso a otro, porque lo importante es pensar juntos. Odín Dupeirón en su libro Y colorín colorado, este cuento no ha acabado, aún no ha acabado, habla del pensamiento mágico pendejo. Espero no herir la susceptibilidad de nadie. Y si la hiero, qué pena. El pensamiento mágico pendejo es utilizar a Dios como tapagujeros de nuestra ignorancia. Es creer en Dios y me hace milagros. Es creer en Dios como una máquina expendedora de necesidades. Dice Chittister en su libro El año litúrgico. En Dios para cuando me hace falta. ¿Anuncias a una persona viva? ¿Crees en Dios como una persona viva caminando contigo? ¿O el Dios que anuncias es una teoría, una moral, una idea? Ya estoy en la mitad de la ponencia. Tercero, no reducir la fe. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ni por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la existencia y con ello una orientación decisiva. Dice nada más y nada menos que mi admirado Joseph Ratzinger en su encíclica Deus Caritas Est. No se empieza a ser cristiano por el encuentro con una gran idea o con una moral, sino por el encuentro con una persona que cambie el horizonte de vida. Gracias a Dios ya no se le puede imponer a nadie creer. Pero no se vive igual si decido creer a no creer. No se le puede imponer a nadie creer, pero no puedo vivir igual si decido creer a no creer. La fe es una opción, no es una imposición. Ya no existe la Inquisición. Salió verso sin esfuerzo. La fe es una opción, no es una imposición. Ya no existe la Inquisición. La fe es una decisión personal. Hoy un amigo líder de jóvenes en Guatemala me preguntó, ¿qué sentido tiene el bautismo de los niños? Bautizamos como una esperanza. Dice José María Castillo en su libro Teología para Comunidades. Bautizamos a los niños como una esperanza, como una apuesta. Pero de madurar su fe, él tendrá que hacerse responsable. Tengo una conferencia que me gustó mucho, fue de mis pininos teológicos, que se llamaba De la fe infantil a la fe adulta. Se trata de madurar la fe. Hace muchos años que no la doy, pero la tesis central era, tengo inclusive un texto, un escrito que hice sobre eso, el reto de la fe hoy, pasar de una fe infantil, mágica, a una fe adulta, madura, comprometida. Se trata de decidir si creer o no, pero decidir creer con sentido. Avanzo. Cuarto principio para proponer la fe con sentido hoy. ¿Cómo llegamos a esta fe de hoy? Esta fe de hoy es interesante.
no, evito lo más posible caer en clichés arraigados en la fe bíblica de Israel, con una nueva profundidad y amplitud. El amor ya no es un mandamiento, sino una respuesta al don recibido, al que nos encontró primero. La fe se enrarece queriendo romper con lo religioso, pasa a ser más racional, vuelve el paganismo, el hedonismo. El hedonismo es esta tendencia, esta corriente filosófica del placer, de la magia. La fe de hoy corre el peligro del intimismo. Esto lo dice nada más y nada menos que el gran teólogo del siglo XX, calificado por muchos como el mayor teólogo del siglo pasado, Karl Rahner, un teólogo complejo. Quizás su texto central sea Curso fundamental sobre la fe. La fe de hoy, lo dijo en el siglo XX, corre el peligro del intimismo. La fe de hoy es curiosa porque muchos jóvenes se encuentran a Dios en retiros donde los hacen llorar mucho, donde los hacen sentir bonito. Bueno, esta fe es principio, pero no es suficiente. Una fe madura requiere una profundidad mayor que la emoción. El mismo Goleman en su texto Inteligencia Emocional dice que la fe que las emociones son un terreno resbaladizo. El inmaduro vive de sus emociones, el maduro de sus convicciones. Es fácil creer cuando la vida me sonríe, pero en tiempos de pandemia, cuando paso por una tormenta, ahí se mide la madurez o la inmadurez de la fe. Creo en ti no porque todo esté bien. Creo en ti aunque no todo esté bien. Y que quede claro una cosa, la fe no nos saca de los problemas. Si me acerco a Dios para tener menos problemas, estoy equivocado. La fe no me quita los problemas, la fe me da otra perspectiva. La fe me da resistencia para enfrentar los problemas con mayor fortaleza. Eso lo dice Chittister en su libro El fuego bajo las cenizas. La fe no nos quita los problemas, nos da fuerza y nos da otra visión para superarlo. Penúltimo, contra los vacunados a la fe. En las escuelas católicas de La Salle, pero también de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Yo trabajo mucho con congregaciones religiosas, un poco por todo el país y trabajo con varias congregaciones femeninas, masculinas, y percibo un fenómeno que desde hace años me preocupa. Parece que nuestros jóvenes cuando salen dicen, por fin, no más misas obligatorias, adiós. A esto le llamo vacunados a la fe. Triste que cuando las personas salen de las escuelas católicas, en lugar de salir más creyentes, salgan vacunadas y hartas. Veamos. A la iglesia, a la fe cristiana, con frecuencia se le juzga de anticuada, contraria a los placeres de la vida, rígida, tan apegada a las estructuras que atenta contra la libertad. Se abre en las personas de hoy una fisura, un vacío, en donde entra el sentido de la fe que admira, que se niega a ser reducidos al tiempo. Una fe que admira. Dice von Balthasar, uno de los grandes teólogos que más ha estudiado la belleza como fuente de camino hacia Dios. Hay que mostrar la belleza de la fe. Hay que mostrar no solo la exigencia de la fe, sino la belleza y el sentido de la fe. Tiene sentido creer. La fe no le resta a mi plenitud. La fe es la gran aliada de la plenitud verdadera, del sentido verdadero. Una fe que se enriquece en el encuentro con el Logos,
Al Señor Jesús, Juan, el evangelista Juan, lo califica como y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es el Logos, Jesús es el sentido de la vida. Que la fe que proponga produzca sentido en las personas. Hay un diálogo del gran Viktor Frankl sobre el sentido de creer y la psicología. Y ahí deja claro que la fe tiene futuro si la ofrezco como fuente de sentido, no como fuente de imposición, de restricción, no una fe contraria a la vida, una fe que le da plenitud a la vida. Último, sexto, el lenguaje, frontera y muro. El cristiano del futuro, me encanta esta cita que es de Rahner, quizás es de sus citas más clásicas. El cristiano del futuro o será un místico, alguien que ha experimentado sentido, o no será cristiano. Sin la experiencia religiosa interior de Dios, ninguno puede permanecer cristiano, bajo la presión del ambiente secularizado. Ya no se será cristiano por tradición, porque me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron, dice Arjona en su Jesús es verbo no sustantivo. Se será cristiano porque tuve una experiencia profunda de encuentro con Dios. Por eso, proponer la fe hoy implica provocar encuentros con el Dios de Jesús. No con un Dios anticuado, no con deformaciones de Dios. Por eso hay que formarnos. Yo no puedo proponer la fe con sentido si no trabajo en madurar mi fe. Propondré una fe inmadura, infantiloide, mágica. Para proponer una fe con sentido necesito una experiencia profunda de Dios y un estudio, un acercamiento a estudiar la fe, para entender por qué creo lo que creo. Defendemos a Dios como nuestra propiedad, no lo anunciamos como la vida de nuestra vida. No puedo proponer la fe con sentido mientras no tenga yo una experiencia de auténtico encuentro con Dios. Son pistas. A mí no me gusta dar soluciones, me gusta dar ingredientes. Philippe Perrenot, el gran estudioso de las competencias educativas, dice: educar hoy no se trata de dar respuestas, se trata de hacer preguntas y de ofrecer elementos para construir una respuesta. Formar una persona competente es darle los ingredientes y acompañarle en el proceso para que construya su respuesta. Yo así termino mi conferencia. Les agradezco a todas y a todos ustedes haberme acompañado. Les invito a visitar mi canal de YouTube. Aparezco como José Luis Esquivel, con B grande. A visitar mi página de Facebook, Instagram, Twitter, las redes que para eso son. Yo ya termino. Me gustaría mucho que me escribieras tu conclusión. Dios en la ciudad. ¿Cómo anunciar? ¿Cómo predicar? ¿Cómo proponer la fe con sentido hoy? Te agradezco mucho. Te mando un abrazo desde aquí, desde la casa de mi mamá. Me vine a pasar esta semana con ella. Qué rico desde este pueblo de Betania poderte saludar. Me gustaría, si gustas, que me escribas tu conclusión. Al final de esta conferencia, de esta plática, lo que concluyo es: yo desde aquí te leo.
Les agradezco mucho. Bien, agradezco el foro. Si cada jueves a las 8 de la noche, de 8 a 8 y media, abriera un espacio de formación, me gustaría que me escribieras, que me mandaras un inbox o un mensaje diciéndome si te interesaría, si cada jueves nos reuniéramos media hora con algún curso de formación en la fe o psicológico, ¿quién se anotaría? Si gustas me lo escribes. Muchas gracias. Les mando un abrazo hasta los diferentes países, los diferentes estados, las diferentes ciudades, los diferentes pueblos donde he tenido la gracia de estar, y gracias por coincidir. Te mando un abrazo y buenas noches.